Yo creo que ningún partido de oposición hoy en día puede solo ganar la presidencia de la República. No hay forma, sino que tiene que ser una sumatoria. El objetivo es el 2024 porque la verdad de las cosas es que este país no aguanta 6 años así. Si ya 3 ya están complicados. Lo que hoy estamos viviendo en México ya probó que es un modelo que no da. Y no tenemos que esperarnos, como algunos mexicanos dicen, oye, pues les faltan 20 años porque los anteriores estuvieron 40. Pues qué manera tan absurda de reflexionar. Cuando tú te das cuenta rápido que algo no funciona, pues hay que cambiarlo rápido. ¿Qué tal? Les saluda Ana Silvia Lozano. Esta es Una Mesa para Cuatro, una producción de El Heraldo Bajío para Aguascalientes, Guanajuato, la región y por supuesto para las redes sociales de todo el mundo. Un espacio de charla, reflexión y análisis en esta mesa que hoy integramos con Enrique de la Madrid Cordero. Bienvenido a esta tu casa. Gracias por la invitación y gracias al Heraldo del Bajío. También nos acompaña la periodista Cecilia de Santos Velasco y el analista político y social, autor de la columna Sapiens Juventus del Heraldo de Aguascalientes, David Reynoso Rivera Río. Bienvenidos todos. Gracias. Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Así es. Ex secretario de Turismo Federal, ex director general del Banco de Comercio Exterior, expresidente del Consejo Mexicano de Productos de Consumo. Pero más allá de estos hoy se ha trazado una ruta crítica hacia el 2024 como precandidato del PRI a la presidencia de la República. ¿Por ahí empezamos? Empezamos por donde quieras. Bueno. La primera, más que por el PRI, por una alianza. Okay. Porque yo creo que ningún partido de oposición hoy en día puede solo ganar la presidencia de la República. No hay forma, sino que tiene que ser una sumatoria. Como de hecho también pasa con el gobierno actual, que tampoco podría quizá ganar solo, sino con sus aliados. Entonces la primera, digamos, reflexión es que tiene que ser una alianza opositora que no solamente tenga como mérito oponerse, que eso pues, es importante, sí, sino claro, que sobre todo tenga propuestas, que tenga una narrativa y que tenga la posibilidad de que sea un mensaje en donde estemos todos los mexicanos incluidos. Pero un México pues, próspero, un México en paz, un México incluyente. Entonces, digamos, ese es el México que yo creo que es posible alcanzar y por el que yo creo que deberíamos de trabajar la mayoría de los mexicanos. Ok, pero el objetivo es claro, hacia el 2024. El objetivo es el 2024 porque la verdad de las cosas es que este país no aguanta 6 años así. Si ya 3 ya están complicados, ya 3 traemos, en estos 3 años traemos una caída de la economía del 3.5% en los últimos 3 años. Y ya nos decía el INEGI en esta semana, nos decía, es más ayer, que están estimando algunos, no el INEGI, sino varios, el Banco de México y varios analistas estiman que este año quizá podríamos crecer 2%. Pues 2%, si a eso le sumas a menos 3.5%, quiere decir que traeríamos 4 años de crecimiento negativo, y si a eso además le añades el crecimiento de la población, quiere decir que el pastel o la rebanada de pastel para los mexicanos cada vez está siendo más pequeña. Y hay que hacer algo. Pues hay que hacer algo, y entre otras cosas, pues hay que parar las malas decisiones, hay que parar las malas políticas públicas, y hay que reencauzar el camino, y hay que reencauzarlo sobre todo también tomando en cuenta las oportunidades que hoy en día están en el mundo, que digo 3, puedo decir 4. Una, el conflicto China-Estados Unidos es una oportunidad para atraer más inversiones que hoy en día están en China, que van a querer estar cerca de Norteamérica, y ahí está México. La necesidad también de acercar, platicábamos fuera del aire, el tema de que pues no hay vehículos porque no hay chips, ¿no? Y sí. Oye, ¿por qué nomás hay chips una fábrica en Taiwán? ¿Por qué no deberíamos de tener una cerca también de Norteamérica? Ahí está México. La tercera es, vivimos una crisis de cambio climático, una crisis de medio ambiente, es real. Y estoy seguro que el mundo se va a acelerar hacia las energías renovables. Pues ahí también está México, tenemos sol, tenemos viento y tenemos mares. Y la cuarta, el mundo es un mundo digital, un mundo de internet. Eso es un mundo que sobre todo quienes le van a sacar más provecho son los jóvenes. Y México es un país de jóvenes. La mitad de la población tiene menos de 29 años, contra 45 en Estados Unidos y 49 en Austria. Entonces, yo lo que digo es que están alineadas las cosas en el mundo para México,
Lo único que nos falta es que nos alineemos los mexicanos. Pequeño detalle. Casi nada. Casi nada, pero pues el mundo está con condiciones favorables para nuestro país. Es lo que tenemos que entender. Y en lugar de tener una visión de pasado, revanchista, de búsqueda de culpables, ¿qué tal si buscamos soluciones para nuestros problemas y sobre todo cómo capitalizar las oportunidades para el país y sobre todo para la gente joven, que es la que más tenemos en México? Así es. Esto implica una necesidad de un nuevo modelo de desarrollo económico, social, político, y hacia dónde debe de encaminarse. Sin duda, a ver, yo un poco la reflexión que haría es que, pues digamos, el modelo anterior, que yo creo que tuvo muchos beneficios, pero también tuvo muchas insuficiencias. Una de las insuficiencias más obvias es que acabó permitiendo mucha desigualdad. Esa desigualdad no es viable hacia adelante. Lo que hoy estamos viviendo en México ya probó que es un modelo que no da. Y no tenemos que esperarnos, como algunos mexicanos dicen, oye, pues les faltan 20 años porque los anteriores estuvieron 40. Pues qué manera tan absurda de reflexionar. Cuando tú te das cuenta rápido que algo no funciona, pues hay que cambiarlo rápido. Hay una frase hoy en día que dicen que si vas a fracasar, sea rápido, ¿no? Entonces, esto no da. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los mexicanos? Reflexionar sobre un nuevo modelo que va a tener lo que vale la pena del pasado, pero que tiene que intervenir, tiene que incorporar cosas nuevas. Y una de las que tiene que incorporar, a mí muy claramente me parece, es que tiene que ser un modelo que sepa repartir mejor. O sea, nosotros no tenemos un problema de falta a veces de capacidad de crecimiento, sobre todo en muchos estados de la República. Por ejemplo, Aguascalientes lleva 25 años creciendo al 5% anual. Nadie le puede venir a decir a Aguascalientes que en ese sentido su modelo es fallido, ¿no? Por otro lado, Oaxaca lleva 25, 30 o 35 años creciendo 5 veces menos que Aguascalientes, ¿no? Entonces, sí es un nuevo modelo, pero incluso para ese nuevo modelo no hay que destruir el país primero, ¿no? Esa es también otra cosa como absurda. Pareciera que la propuesta del gobierno actual es, vamos a destruir el país y de ahí vamos a generar algo nuevo. Pues qué mala idea, ¿no? Entonces sí tiene que ser un nuevo modelo, pero sobre todo retomando lo que sirve del pasado y sobre todo con criterios de mucha más equidad, de una mucho más justa repartición de las oportunidades y también de lo que se gana. Eso sí nos falló y eso lo podemos cambiar. ¿Qué se tiene que hacer para corregir lo que está mal hecho? ¿Qué aspectos tienes identificados que si llegas a la presidencia estarías trabajando en esa área? Mira, uno de los temas, platicaba yo con alguien que le sabe mucho este tema hoy, uno de los temas es que tenemos que en México generar mucha más competencia interna, mucha más competencia. Porque al final del día, en un documento ya no reciente, de hace 6, 7 años, pero sigue siendo el mismo argumento, es que en México era el 40% de la economía está concentrada en empresas o en sectores oligopólicos, ¿no? Donde hay 2 empresas o 3. Y quiere decir entonces que estamos pagando en ese sector 40% precios más altos, precios más altos. Entonces México necesita generar más competencia interna para que haya más oportunidades de crear más empresas y que también haya más personas que están deseando tu empleo y que los precios bajen. Entonces, uno de los temas es mucho más competencia al interior del país. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Quienes hemos estado siguiendo de cerca su trayectoria y conocemos lo que es un político, un servidor público excepcional, capacitado, con una auténtica calidad de ser humano, con suma probidad en su actuar, o por lo menos así me atrevo a referirlo, porque créanme que he seguido de cerca su trayectoria durante muchos años. Gracias, David. Me llama y me impacta lo que usted ahorita comenta, es traer algo de lo viejo, pero juntarlo con lo nuevo. Y quizá mi pregunta sea un poco atrevida, pero quienes sabemos y hemos seguido de cerca su trayectoria sabemos que formaba parte de lo viejo. ¿Qué lo ha hecho reflexionar y decir, sí, lo viejo tenía y tiene, y hay que reconocerlo, muchas cosas buenas? Pero ¿cuál fue el punto de inflexión donde usted sintió, hay que cambiar lo que se estaba haciendo, pero hay que mejorarlo? Que evidentemente significa no seguir con lo que está ahorita. Claro. Bueno, a ver, pues la una es que creo que tiene uno que tener la capacidad de pues estar abierto a los hechos y a la evidencia. A ver, la gran mayoría de los mexicanos votó por un cambio, ¿no? En el 2018. Y yo digo que por 3 razones. Una desigualdad muy grande, insostenible. En México
El decil más alto de la población gana 16 veces, no por ciento, 16 veces más que el grupo más bajo de ingresos, 16 veces. Eso es inaceptable. Eso no pasa en Europa, ¿no? Eso no pasa en sociedades más homogéneas. 2, una crisis de inseguridad, que esa llevamos ya muchos años en México sin poder resolver. Y la tercera, también hay que decirlo, hubo unos excesos de corrupción, por cierto, como hoy, pero hubo unos excesos de corrupción que también insostenibles. Entonces los mexicanos, yo creo que dijeron, oye, ya estuvo bueno, basta y hay que cambiar. Bueno, esos 3 temas los tenemos que atender. Pero los tenemos que atender de una manera diferente a como los atendimos, porque no resolvió todo. Por ejemplo, ¿cuáles son de las cosas del pasado que hay que mantener? Una de ellas, por ejemplo, pues el Tratado de Libre Comercio, ¿no? De las pocas cosas que funcionan en este gobierno, pues son las de ese gobierno, ¿no? Es el Tratado de Libre Comercio. Eso hay que mantenerlo. ¿Qué cosa hay que mantener? Por ejemplo, la autonomía del Banco Central, instituciones como el INEGI, instituciones que está, por ejemplo, que está aquí en Aguascalientes, instituciones como el INE. Pero ¿qué cosas no hay que mantener? No hay que mantener una estructura de una economía oligopólica donde falta competencia al interior. No hay que mantener una cultura donde algunos piensan que tienen derecho a todo y otros, ahí van, pues ahí van, ¿no? Tienen celular, tienen tele, están mejor que antes, tienen 2 zapatos. Eso no es sostenible. Entonces, una primera reflexión. Yo no pensaba esas cosas que eran buenas antes, no. Lo que pasa es que pues ahora las puedo comentar, porque también cada quien se expresa de acuerdo al rol que está jugando en cada momento en su vida, ¿no? Pero a ver, yo veía esas cosas cuando estaba en turismo, yo veía esas cosas cuando estaba en Bancomex, pero me parece que la elección del 2018 nos las evidenció más. A mí también me parece muy evidente que lo que está haciendo este gobierno para resolverlas no solo no es el camino correcto, sino es incluso una manera dañina de enfrentar el tema. Enrique, hablas de un modelo, de un nuevo modelo para México y destacando mucho la participación de toda la gente, pues no recuerdo la palabra el colaboracionismo, ¿verdad? Sí, claro, exactamente, claro. Es esa colaboración. Y muy en contraparte a lo que ahorita hay una polarización de la sociedad en donde entre menos bien se lleven y más se peleen, casi que es mejor. Sería una transformación también ahí, pues muy aguda, ¿no? Bueno, aguda con respecto a la propuesta del gobierno actual. Del gobierno actual. No con respecto a cómo somos los mexicanos. Okay, ¿no? Los mexicanos, yo tuve la suerte, entre otras cosas, pero por ejemplo, al haber sido secretario de Turismo, yo lo que puedo ser es testigo de que una de nuestras fortalezas principales, además del sol y de la playa y de las áreas arqueológicas, lo más fuerte que tenemos los mexicanos somos nosotros, los mexicanos. Nuestra calidad y nuestra calidez y nuestra armonía. Valores, por ejemplo, los mexicanos, ¿cuáles tenemos? Eso, sabernos llevarnos en armonía. La otra, un valor, por ejemplo, la familia. Entonces, ¿qué hacemos una familia? Pues tratamos de llevarnos bien, le damos peso a la familia. ¿Por qué digo esto? ¿Qué no México es la suma de las familias? ¿Qué no México es la gran familia mexicana? Entonces, no, más bien el que está haciendo las cosas en ese sentido como excepción es este gobierno. Ahora, en la polarización no gana el país. El único que gana es el que polariza. Así es. En el corto plazo, porque la verdad yo creo que lo que tú tienes que hacer como gobernante, la única manera de trascender como gobernante, pues es hacer bien las cosas y que mejore la gente. Si tú no logras que mejore el nivel de vida de la gente, al final del día la historia va a ser severísima contigo. Y eso está, bueno, más que probado. La única manera de trascender en la historia de un país es que hagas bien las cosas por tu gente y la gente lo agradecerá. Entonces, la polarización como estrategia para mejorar en México no le sirve a los mexicanos. Ahí están los datos, no nos sirve. Enrique, en este camino, ¿qué tan difícil es sacarlo adelante con el PRI? Bueno, hablaste de una alianza, pero de entrada, en estos primeros pasos. Pues a ver, el PRI ahorita pues tiene todo tiene sus retos, ¿no? Y sí. Por eso, pero una de las cosas que también comentaba David, una de las cosas que yo he aprendido, ¿no? Ahora sí que a lo largo de los años y cada vez más, es a expresar tu visión de las cosas, a decir lo que piensas, esperando que si eso le hace sentido a otras personas, digan, eso me parece y me hace sentido. Entonces yo, más que buscar a veces competir al interior y como era un poco a la antigua, ¿no?
Oye, pues lo que importa es que logres el convencimiento de un cierto grupo de personas que decide. Ya México no es así. Ahora somos los mexicanos los que decidimos, los ciudadanos los que decidimos. Y me parece que es un juego mejor porque es un juego más abierto. Y así debiera de ser. Oye, vamos a ver qué están pensando otras personas que quieren aspirar a lo mismo. Vamos a ver qué están pensando. Y vamos a ver si me gustan sus ideas o no. Yo a eso le tiro, a la posibilidad de poder exponer ideas y contrastar además visiones que sean viables y que no sean solamente discursos vacíos, ¿verdad? Patrioteros, así que llaman a la unidad, ¿para qué? Yo digo, cuando me dicen la unidad, claro, ¿para qué? ¿Para el bien del país o la unidad para qué? Entonces, a exponer ideas y debatir, pero con respeto. ¿Has tenido algún acercamiento ya con el PAN o PRD? Pues a ver, yo a donde voy, y no va a ser la excepción y no ha sido Aguascalientes, a donde voy me acerco con ciudadanos, con empresarios, con gente de un partido, con gente de otro, porque me parece que esa es la manera de escuchar y también ir dando tus ideas y de ir incorporando. Y fíjense, en una alianza, además el reto de una alianza es que tiene que incorporar una narrativa donde todos se vean reflejados, por lo menos los miembros de la alianza. Sí. Por definición, tenemos que ir buscando cuáles son los puntos en común, ¿no? ¿Qué es en lo que estamos de acuerdo? Y los puntos en donde no estamos de acuerdo, como que es un momento de decir, eso no es el momento de discutir. Eso los dejamos para después, o no son tema de una coalición o de una alianza. Entonces, a ver, yo fui diputado federal en el año 2000, y ahí me di cuenta, cuando eras diputado, quizá hoy es un poco más complicado, pues ya cuando estábamos viendo temas concretos sobre una ley, yo no me ponía a pensar, mira, este es del PAN, o este es del PRI, o esta persona es del PRD. No, cuando estás discutiendo temas, lo que estás escuchando son las ideas, y sí quizá escuchas puntos de vista diferentes pues, que lo enriquecen. Ahora, si tú tienes muy buenos argumentos que van en contra de lo que otros piensan, bueno, pues trata de vender tus ideas. Pero si otro tiene mejores argumentos que tú, pues las incorporas. Yo creo que eso es algo que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida, por lo cual en eso sí yo no he cambiado. O sea, el escuchar e incorporar cosas que si son más inteligentes que las que yo había pensado, pues bienvenidas. No caer en ese ego político. Pues no caer en ese ego porque no te sirve. Y otra vez yo creo que la única manera de prosperar pues, es que des resultados. Ha sido difícil romper con este esquema de partidos tradicionales. Me queda claro que se está buscando una nueva visión en la que la política sea buscar hacia la persona, dejarnos atrás de este modelo arcaico de partidos, pero en su persona, en la institucionalidad que se representa. Ha sido difícil romper con estas aberrantes prácticas de grupos dentro de los partidos que vamos, si buscamos o intentamos mirar hacia el 2024, vemos siempre que vamos a tener que combatir contra estos pequeños grupos que intentan o han intentado cooptar estos partidos que hoy no tienen, desde mi punto de vista, otra opción más que ceder a la ciudadanía y dar paso a una nueva manera de hacer política. Durante estos años en los que se lleva trabajando, ¿ha sido difícil romper estos esquemas? A ver, sí, pero creo que de los dos lados tenemos que aprender. O sea, a ver, no hay la menor duda de que los partidos son la manera de acceder al poder. ¿Y no para qué? Pues para cambiar leyes, para estar en el poder ejecutivo, o sea, para ejercer el poder. Los partidos deben de ser la manera institucional de llegar al poder. Habiendo dicho eso, lo que tienen que representar son las causas de la gente, ¿no? O sea, los temas de la gente. Hoy en día, por ejemplo, la inseguridad, los temas de la corrupción, cómo hacer que una economía crezca. O sea, un partido político que no representa las causas de la gente, pues no tiene sentido. También los ciudadanos creo que tenemos que reconocer que pues, si no nos gusta lo que están haciendo los partidos, pues metámonos a mejorarlos. O sea, también el método que seguimos en México de denostar a los partidos, ¿no? Hablar mal de los partidos. Yo lo que les digo a muchos, ¿no te gusta lo que están haciendo? Pues entonces métete a ayudarles a fortalecer lo que tienen que hacer. Yo sí creo que el mundo necesita de partidos, pero también seamos realistas, las personas influimos. O sea, las instituciones al final del día no somos más que un grupo de personas con recursos para tratar de resolver una idea. Y vaya que las personas cuentan, ¿eh? Estamos viendo ahorita a un señor en Rusia que sí cuenta, pero también estamos viendo cómo algunos líderes en el mundo cuentan. Yo creo mucho en las personas. Y creo en la capacidad de las personas también en incidir en las instituciones. Pero también creo en un país de instituciones. No me gusta la idea de un país de caudillos, y menos de uno, ¿no? O sea, no me gusta esa idea vieja
de que tenemos que ponernos al servicio de una persona o pensar que una persona sabe todo lo que necesitamos saber. Mi invitación es que cada uno de nosotros también asuma nuestro papel como ciudadanos de diseñar nuestro futuro, nuestro mundo. Y un líder debe ser, a mi juicio, un líder de líderes, no una persona que sustituye a los ciudadanos, ¿no? Que los margina, que los hace chiquitos, que casi los denigra. Yo no creo en eso. Yo creo al revés, en potenciar que cada quien saque lo mejor de sí mismo. Imagínense, si cada uno como mexicano sacáramos lo mejor de nosotros mismos, seríamos por definición un mucho mejor país, por definición. ¿Te gusta la alianza PAN-PRI-PRD? Pues yo creo que es la que hay hoy, es la que hay, ¿no? Bueno, Yo un poco soy así, un poco es lo que hay. Y algunos dirán, no, pero yo nunca votaría por el PRI. A ver, ¿nunca votarías por el PRI? Pues no votes por el PRI, ya estás en una alianza, Sí, en la alianza, puedes ya. votar por una misma persona, pero por otro partido que no votarías. Algunos, yo nunca votaría por el PAN. Bueno, no tienes que votar por el PAN, puedes votar por una persona y lo haces por otro canal. Yo creo que nos debemos de quitar, mi otra reflexión es quitémonos las etiquetas. Porque las etiquetas son malísimas, justamente lo que hacen es que impiden que dialoguemos, que nos escuchemos, que nos respetemos. A ver, y si nos vamos a poner etiquetas, por lo menos dejémonos una. Antes que nada somos mexicanos Así y es. mexicanas. Esa es la etiqueta que deberíamos de cargar, yo creo que todos. Todo el tiempo. Has estado hablando también de la necesidad de frenar el incremento de precios, que es la inflación, ahora sí que es el impuesto más caro que pagan todos, pero sobre todo impacta más a los sectores más vulnerables. ¿Cuál es tu propuesta en este sentido? Mira, la inflación primero es un tema muy importante que obviamente a las generaciones recientes de mexicanos, afortunadamente ni siquiera sabían mucho del tema, pues porque ya no la teníamos, ¿no? No saben muchos mexicanos que en los 80s, ¿verdad?, a partir de crisis económicas muy profundas y de cosas que ocurrieron, que hay que luego en su momento explicar el que quiera, pues se nos andaban yendo la inflación fuera de control. Y sí, la inflación es el aumento generalizado de los precios, ¿no? Entonces, si te aumentan los precios de manera generalizada 7% en un año y tú ganas 100 pesos, quiere decir que al final de ese año en realidad tu capacidad de compra es de 93 pesos. O sea, perdiste 7 pesos de capacidad de compra. Pero esa es la inflación promedio. El otro día yo ayudándole a mi hija, que está en la preparatoria, a hacer una tarea, nos pusimos a ver los tickets del súper de los últimos 6 meses, haz de cuenta, agosto del año pasado y este. Y por ejemplo, el limón subió 220%, ¿no? La carne de res, 20%. Entonces, ya cuando ves la canasta de alimentos, no es 7%. Ha subido alrededor de un 30%. Entonces, otra vez, cuando ibas al súper y con 100 pesos gastabas y comprabas 100 el equivalente, hoy con 100 estás comprando el equivalente a 70 de hace un año. Entonces, la inflación, como dicen muchos, es el impuesto más gravoso y sobre todo para los que menos tienen. Y lo peor es que se vienen años de inflación, porque hay inflación en Estados Unidos, esto que está pasando en Ucrania. Entonces, en México sí hay cosas que tenemos que hacer y una de ellas es fortalecer la competencia entre empresas, porque es la competencia la que los obliga a bajar precios. La otra, por decir 2 ideas más, ¿cómo bajamos los costos de producción en México? Uno de ellos, no aprobar la reforma energética que propone el gobierno. Si se aprobara la reforma energética que propone el gobierno, lo que estaría ocurriendo, por definición, y ahora te explico por qué, estarían aumentando los costos de la electricidad en el país. Y por lo mismo, no solamente no estaríamos bajando la inflación, la estaríamos subiendo. Y la otra, por ejemplo, pues hay que meterse a invertir en puertos, en carreteras. Te platico otra que es terrible. ¿Saben de dónde está viendo mucho de la inflación hoy en día? Pues de la inseguridad. Cuando subió 220% el precio del limón, no es que subió el costo de los fertilizantes o subió el agua. Es el crimen organizado afectando la producción de los limoneros. Le decía yo hoy a una persona hoy, fíjate, ya la inflación ya no es un tema del Banco de México, ahora se ve que puede que sea de la Guardia Nacional. No, lo digo de broma y no. Qué tragedia que en México estén pasando esas cosas y le están pegando al bolsillo de los mexicanos. David. Pues realmente, durante estos ya años, yo creo que ya lleva recorrido fuera de el poder, ¿qué sigue para Enrique? A mí lo que sigue, además de mi tarea cotidiana que trabajo en el TEC de Monterrey, en un centro para el futuro de las ciudades,
Yo lo que quiero es que los mexicanos podamos construir una alternativa de discurso y de gobierno que nos permite responder a las causas de la gente, ¿no? A estos temas de la desigualdad, de la corrupción y la inseguridad, pero sobre todo que también nos permita capitalizar esto que digo yo que veo que hay en el mundo en beneficio de los mexicanos. Y que sí tenemos, yo hace 5 o 6 años escribí un libro que se llamaba México, país desarrollado en esta generación. Y a mí me frustra, ¿verdad? Me frustra pensar que España era parecida a nosotros hace 40 años en nivel de vida y capacidad económica y ya se nos fue. Y que Corea del Sur también era parecida a nosotros hace 4 años y ya se nos fue. Y yo lo que digo es, no se nos puede ir esta vez. No se nos puede ir esta vez. Y no es que formes parte de una lista de trofeos, no, es que lo que tiene que ocurrir en México es que nos desarrollemos para que nos volvamos un país más parejo. Pero no parejo para abajo, que es para donde vamos. No, ese está fácil. Ya van 6 millones de mexicanos de clases medias que ya se empobrecieron estos 2 años. ¡Wow! ¡Qué propuesta para emparejarnos! No, emparejarnos para arriba. Que la gente pobre, que la gente que hoy tiene hambre, que la gente que hoy tiene que decidir de las 3 comidas cuál deja de hacer, que la gente que tiene que decidir de los hijos que van a la escuela, cuál no va a ir. Eso no me parece a mí una forma digna en un país que tiene capacidad de generar riqueza y repartirla mejor. Esa es la propuesta que a mí me gustaría que la mayoría compráramos y por ahí nos fuéramos. Y está Enrique hoy en día allegándose de personas con las mismas ideas y con la misma intención, formando un equipo. Sí. Y además en los próximos meses, también yo lo he hecho esto toda la vida, pero lo volveré a hacer porque hay que afinar, me iré juntando con un grupo de personas que conocen de los temas y con una novedad, que no piensen igual, ¿sí? O sea, que no sea nada más, mira, los mismos hablando de lo mismo para llegar a lo mismo, no. O sea, que también reconozcamos que en México pensamos de manera diferente y vamos a tener que encontrar sobre los temas diferentes, vamos a tener que encontrar en dónde nos ponemos de acuerdo. Esa es de las cosas que también hay que aprender, que así estamos ya. En una sociedad tan polarizada, ya no puede alguien llegar y decir, esta es la mía. Pues no es cierto. Vamos a tener que hacer mucho más trabajo y mucho más convencimiento. Pero, a ver, talento de mexicanos y mexicanas sobra. Lo que pasa es que hay que animar a la gente pues, a participar, a poner ideas, a poner esfuerzo y a enfrentar este mundo que está lleno de oportunidades y de retos. Pero, a ver, talento en México sobra. Lo que ha faltado es lograr poner ese de acuerdo y que ver sus propuestas realmente cristalizadas para generar esa confianza, para que la gente colabore. Sí, necesitamos además, pues como tienen que ser estas cosas, también luego simplificar el mensaje, ¿verdad? O sea, al final del día, la mayoría de la gente está muy ocupada en su día a día. Entonces no tiene tiempo para que le estés explicando cosas muy enredadas. Entonces también al final del día uno también tiene que ser capaz de mandar mensajes muy concretos de ¿y qué vamos a hacer para mejorar el empleo y los salarios de la gente? ¿Qué? ¿Y qué vamos a hacer para mejorar la seguridad? ¿Qué? ¿No? O sea, 3, 4 mensajes que a la gente finalmente digan, ok, puedo seguir en lo mío, pero sé que estoy tomando un camino correcto. Por cierto, con una petición, que nadie vuelva a desentenderse de la política tampoco. A ver, la política es algo en donde todos tenemos que participar. Ya si lo haces en un partido político o no, esa es otra cosa. Pero todos los ciudadanos tenemos que involucrarnos en la política, porque la política es demasiado importante para dejarla en manos nada más de los políticos. Todos tenemos que enterarnos de los temas, todos tenemos que tener una opinión de los temas, pero también una opinión informada, para estar seguros de que estamos tomando la mejor decisión. Y ese es el reto. Enrique, para cerrar, aquí en Aguascalientes, ¿con quién te vas a reunir? ¿Qué les vas a decir? A ver, en Aguascalientes esta vez sobre todo vengo a platicar con estudiantes, con universitarios, obviamente también con académicos. Voy a la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, me invitaron, también al Instituto Tecnológico del Pabellón de Arteaga, y me junto también con un grupo de empresarios, grupo Aguascalientes de Gran Visión. Perfecto. Y bueno, y la oportunidad de estar también con medios, porque yo desde hace mucho digo que lo que no pasa por los medios no existe. Así es, qué ¿no? bueno que llegaste, Veraldo. Entonces, y sobre todo si pasa uno por aquí. Entonces, sí. Pues parte de la tarea es difundir una visión, escuchar, ir fortaleciendo una visión, ir escuchando. Yo creo que eso es algo que los mexicanos tenemos que hacer. Y bueno, pues lo único que está en juego es nuestro futuro. No nos agobiemos. Solamente está en juego nuestro futuro, pero puede ser un futuro
mucho más próspero, mucho más incluyente, mucho más justo, mucho más seguro, mucho más sustentable. Ese futuro sí es posible para los mexicanos. Perfecto. Enrique, muchísimas gracias por tu visita al Heraldo de Aguascalientes. Ha sido un placer. Te seguiremos la huella. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Gracias, Ana, gracias, Cecilia, gracias, David. Gracias. Gracias.